Son politicón. La convergencia entre déficit de competencias y penetración geoeconómica documentada en Chile, Argentina y Perú no es un fenómeno ajeno a Guatemala. Al contrario, Guatemala experimenta una versión particularmente aguda de esta dinámica, complicada por una variable adicional que la diferencia de sus vecinos, el reconocimiento a Taiwán. Guatemala enfrenta situación paradójica que la coloca en posición más compleja que la de países vecinos que sí reciben inversión china masiva. Primero, carece de las competencias técnicas avanzadas que definen el poder económico del siglo XXI. Con aproximadamente 5.000 graduados STEM anuales, inversión en investigación y desarrollo entre 0.02 a 0.06% del PIB según series del Banco Mundial. Y sistema educativo con limitaciones severas, 58% no completa secundaria, Guatemala no puede capturar valor agregado en cadenas globales sofisticadas. El gasto educativo de 2.8% del PIB es el más bajo de América Latina. La desnutrición crónica infantil de 46% genera daño cognitivo permanente en casi la mitad de la siguiente generación. Segundo, y aquí la paradoja se profundiza, recibe inversión china marginal en comparación regional por su reconocimiento a Taiwán. Guatemala es uno de un grupo cada vez más reducido de países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán en lugar de con China continental. Esto limita significativamente el acceso a los miles de millones que Beijing moviliza en América Latina. Mientras Chile recibe 3.000 a 5.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa china, Perú recibe 2.000 a 3.000 millones y Argentina cifras similares. Guatemala recibe montos mínimos o nulos en los sectores estratégicos donde China invierte masivamente. Tercero, y esto completa la triple marginalización potencial, no recibe recompensa proporcional de Estados Unidos por su lealtad geopolítica. La cooperación estadounidense con Guatemala se concentra en gestión migratoria y programas antinarcóticos, sumando 150 a 200 millones anuales. La inversión privada estadounidense es limitada, algunos call centers, maquilas textiles de bajo valor y sectores específicos. Washington valora el reconocimiento guatemalteco a Taiwán como señal de lealtad, pero no lo traduce en inversión estratégica masiva, acceso preferencial significativo a mercados o transferencia tecnológica sustancial. Taiwán, variable diplomática, no explicación estructural. Vale la pena detenerse aquí para aclarar algo fundamental que a menudo se malinterpreta en debates sobre política exterior guatemalteca. El reconocimiento a Taiwán no es un error estratégico en sí mismo, se vuelve problemático únicamente cuando no existe capacidad institucional para traducir esa lealtad en beneficios estructurales de desarrollo. Sin esa capacidad de conversión, cualquier alineación, con Washington, con Beijing, o incluso neutralidad estratégica, tiende a producir resultados similares. Subordinación funcional en lugar de asociación mutuamente beneficiosa. La comparación con Nicaragua resulta instructiva. Nicaragua reconocía a Taiwán hasta diciembre de 2021. Ese mes, bajo presión de necesidad fiscal extrema, el régimen de Daniel Ortega cambió reconocimiento a China. Beijing prometió 500 millones de dólares en inversión inmediata. Para 2024, Nicaragua había recibido aproximadamente 180 millones materializados, solo 36% de lo prometido. Pero aún así más inversión de infraestructura que en la década previa. Honduras cambió reconocimiento en marzo de 2023, El Salvador en 2018, República Dominicana en 2018, Panamá en 2017. En todos los casos, el patrón es similar, China promete volúmenes significativos, materializa proporciones menores, pero aún así entrega más infraestructura de la que estos países podían financiar autónomamente. Y aquí entra un factor que complica aún más el cálculo estratégico guatemalteco, la segunda presidencia de Donald Trump, que asumió el 20 de enero de 2025. Ha intensificado considerablemente la presión sobre América Latina para alineación explícita contra China. La estrategia de presión económica explícita de Trump hacia China incluye aranceles de 60 a 100% sobre productos chinos, prohibición de inversión estadounidense en sectores estratégicos chinos, restricción de exportaciones tecnológicas y presión sobre aliados para excluir empresas chinas de infraestructura crítica, especialmente Huawei en telecomunicaciones 5G. Para América Latina, esto se traduce en exigencias concretas que antes eran sugerencias. El desafío es que Trump exige lealtad, pero no ofrece alternativa económica de escala comparable. Estados Unidos no puede financiar los 50.000 millones de dólares que la Comisión Económica para América Latina estima que la región necesita anualmente en infraestructura.
China sí puede movilizar esas sumas mediante sus bancos de desarrollo estatal y empresas con mandatos estratégicos. Guatemala está, en teoría, del lado favorable en la visión Trump por su reconocimiento a Taiwán. Pero esta lealtad no se ha traducido en inversión estadounidense masiva proporcional. Estados Unidos ve a Guatemala principalmente como origen de flujos migratorios que deben gestionarse y como territorio donde combatir el narcotráfico. No como socio estratégico para el desarrollo económico de largo plazo. La paradoja estratégica es notable. Guatemala sacrifica acceso potencial a capital chino sin recibir compensación estadounidense equivalente en magnitud. 3 opciones, ninguna óptima. Esto plantea la pregunta inevitable, ¿qué opciones estratégicas tiene Guatemala? La respuesta honesta es que enfrenta 3 caminos, ninguno óptimo, todos con costos sustanciales. La primera opción es mantener el reconocimiento a Taiwán. Esto preserva la relación con Taipei, que aporta cooperación agrícola, becas educativas y donaciones de equipamiento médico, sumando 50 a 80 millones anuales. Señala lealtad a Estados Unidos en momento de competencia geopolítica intensa. Pero el costo es significativo, acceso mínimo a inversión china masiva, costo de oportunidad estimado de 10 a 15 mil millones en una década, acceso limitado a mercados chinos y presión creciente de Beijing. Además, mantener a Taiwán no garantiza una recompensa estadounidense proporcional. Washington valora la lealtad, pero Trump es transaccional, no idealista. La segunda opción es cambiar reconocimiento a China. Esto desbloquearía inversión china inmediata. Basándose en patrones regionales, Beijing probablemente ofrecería 2.000 a 5.000 millones en proyectos, puerto de aguas profundas en Pacífico guatemalteco, hidroeléctricas, carreteras. Infraestructura de telecomunicaciones 5G. Guatemala necesita considerablemente esta infraestructura. El déficit estimado es 80.000 millones de dólares. La recaudación tributaria guatemalteca es 10.7% del PIB, la más baja de América Latina, haciendo extremadamente difícil el financiamiento autónomo. Pero los costos serían considerables. Primero, generaría tensión con Estados Unidos. Trump podría reducir cooperación, considerar sanciones económicas selectivas o modificar políticas migratorias que afectarían remesas, 19% del PIB guatemalteco. Aproximadamente 21.000 millones anuales. Segundo, el modelo chino documentado por ICLAC tiende a ser extractivo, limitada transferencia tecnológica, opacidad contractual significativa, y proyectos diseñados para beneficio chino prioritariamente. Tercero, la infraestructura china típicamente incluye componentes de vigilancia digital. La tercera opción sería la estratégicamente más robusta, pero requiere condiciones que Guatemala actualmente no posee, desarrollar capacidades propias independientemente de la alineación específica. Esto implicaría inversión educativa masiva y sostenida, pasar de 2.8% a 6 a 7% del PIB durante 20 años. Construcción de instituciones técnicas funcionales que sobrevivan cambios de gobierno, alianzas estratégicas para transferencia tecnológica real con India, Israel, Corea del Sur o Taiwán. Política industrial selectiva que identifique nichos de alto valor y retención de talento mediante creación de demanda interna. Todo esto requiere algo que Guatemala no ha demostrado de manera sostenida, cohesión de élites políticas y económicas alrededor de proyecto nacional de largo plazo, Estado con capacidad técnica de ejecución sostenida y horizonte temporal que trascienda ciclos electorales. La probabilidad de que Guatemala ejecute esta opción exitosamente es limitada no porque sea imposible en teoría, sino porque las condiciones institucionales necesarias no existen actualmente y construirlas requeriría al menos una generación. La brecha de competencias documentada por la OCDE no es determinismo geográfico irreversible. Corea del Sur en 1960 era considerablemente más pobre que Guatemala contemporánea. Singapur en 1965 era considerado inviable como Estado independiente. Ambos invirtieron masivamente en educación, construyeron instituciones técnicas funcionales, atrajeron transferencia tecnológica mediante negociación estratégica informada. Y sostuvieron prioridades durante generaciones completas. Guatemala podría emprender trayectoria similar, aunque requeriría transformaciones que actualmente parecen improbables. El obstáculo no es imposibilidad teórica sino ausencia de las condiciones institucionales que harían posible la ejecución sostenida. Élites comprometidas con proyecto nacional en lugar de con captura de rentas de corto plazo, Estado con capacidad técnica de implementación más allá de administraciones específicas.
y cohesión política suficiente para mantener prioridades durante periodos prolongados. La pregunta no es si Guatemala tiene recursos naturales o talento humano potencial. Los tiene. La pregunta es si tiene instituciones capaces de convertir recursos y talento en poder económico sostenible. La evidencia de las últimas 5 décadas sugiere capacidades limitadas. Pero la proyección basada en continuidad observable no es determinismo cerrado. Advertir seriamente basándose en evidencia histórica no es equivalente a sentenciar con fatalismo. Guatemala puede modificar su trayectoria, pero solo si reconoce la magnitud del desafío institucional y construye, deliberadamente y con horizonte de largo plazo, las capacidades que actualmente no posee de manera robusta. El reconocimiento a Taiwán es variable diplomática cuyo valor relativo disminuye gradualmente en el sistema internacional. Guatemala debe decidir estratégicamente si negocia con Washington inversión de mayor magnitud a cambio de lealtad sostenida, si considera cambio hacia China comprendiendo integralmente los costos asociados. O si construye capacidades institucionales propias que la hagan estratégicamente relevante independientemente de alineación formal específica. La discusión no es Taiwán versus China, sino capacidad estatal versus irrelevancia estratégica, sin la primera. Cualquier alineación diplomática termina siendo primordialmente simbólica en términos de resultados de desarrollo. No hay opción sin costos significativos. Pero la estrategia menos viable es ausencia de decisión consciente y estratégicamente informada. Esperar que fuerzas externas resuelvan dilemas estratégicos internos es renunciar a agencia. El desafío no es documentar probabilidades desfavorables con precisión analítica. El desafío es exigir la construcción institucional que modifique esas probabilidades de manera verificable. Esa exigencia sostenida, no la resignación, es lo que Guatemala necesita de sus élites políticas, económicas y académicas. La batalla del siglo XXI es por competencias humanas y capacidad institucional. Guatemala enfrenta una desventaja estructural considerable. Pero la desventaja no es una derrota inevitable. Es reversible, si existe voluntad política de construir lo que actualmente no existe de manera robusta, Estado capaz de pensar y actuar estratégicamente más allá del próximo ciclo electoral. Con instituciones permanentes que ejecuten política de largo plazo independientemente de quien ocupe transitoriamente el poder. Sin instituciones, la geopolítica no se elige, se padece.